tardes a todos. Nuevamente, qué placer poder encontrarnos en este foro de urbanismo internacional que desde hace tantos años, ya más de 17 años prácticamente, un poco más, de 17 años, estamos en la 17ª edición. Han llevado a cabo estos grandes organizadores como ustedes de la UAM Azcapotzalco. Realmente felicitaciones por ello y gracias nuevamente por la invitación. Y yo quisiera hacer una acotación en relación con el título. Como mencionaba Sergio, hablaba sobre de los impactos urbanísticos, perdón, de los impactos que el incremento del nivel de las aguas podría tener en el hábitat palafítico, pero lo hemos ampliado por lo siguiente, porque ya desde hace unos meses, a finales del año pasado, dado que no existe ni escenarios, no existen modelos basándose en escenarios factibles, ni simulaciones locales sobre el posible impacto del incremento del nivel de las aguas en lo que es la cuenca hidrográfica del lago de Maracaibo, invitamos a un gran número de especialistas en distintas áreas, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, ingenieros hidráulicos, ingenieros petroleros, sociólogos, historiadores, ambientalistas, politólogos, para hacer una reflexión ante la ausencia de esas herramientas, para realmente hacer, vuelvo a decir, una reflexión sobre lo que pudiera ser el incremento del nivel del agua y su impacto en toda la cuenca hidrográfica del lago de Maracaibo. Y como surgieron muchos elementos y puntos de debate, pues decidimos ampliarlo y no solo abarcar los posibles impactos sobre el hábitat palafítico, sino sobre distintos elementos que componen esa cuenca hidrográfica. Y esto nos ha permitido enriquecerlo por varias razones. En primer lugar, porque no solo son asentamientos palafíticos, son también ciudades, son también territorios que se van a ver impactados en la cuenca hidrográfica por el incremento del nivel de las aguas. Y por eso decidimos ampliar el título. Y cabe decir, uno diría, bueno, ¿y por qué nos puede ser interesante el abarcar esta ponencia a alguien externo, a abarcar el campo o el caso de la cuenca hidrográfica del lago de Maracaibo? Bueno, porque más allá del tema de la mitigación, que es una de las estrategias que señala y con la cual se han comprometido todos los países del mundo en reducir las emisiones del efecto invernadero, la otra estrategia de la que se habla es, bueno, mientras mitigamos, nos adaptamos. Este caso es muy singular porque yo creo que a la vez es como, puede servir de ejemplo en el sentido de la complejidad de los problemas que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación de hoy en día y mostrar que la mitigación puede ser extraordinariamente compleja, entre muchas razones, porque a lo mejor desarrollamos estrategias y acciones concretas para enfrentar el incremento del nivel de las aguas en una localidad determinada, pero resulta que esa localidad determinada a lo mejor tiene otra serie ya de problemas existentes donde implementar una estrategia, una acción para enfrentar el incremento del nivel de las aguas o puede coadyuvar o puede ser contraproducente a los otros fenómenos que pueda estar padeciendo o viviendo un cuerpo de agua y sus bordes, obviamente, costeros. En consecuencia, este va a ser un caso que yo diría que es patente de esa complejidad, pero a la vez patético por lo complejo y en la situación que se encuentra. Pero para ser un poquito optimista, cabe decir que también este caso es interesante porque décadas atrás se tomaron una serie de estrategias y acciones que van a coadyuvar a enfrentar el tema del incremento del nivel de las aguas, pero que no fueron desarrolladas para enfrentar ese incremento del nivel de las aguas, sino otros problemas que veremos a continuación. Y entonces, en el índice, rápidamente vamos a ver una pequeña definición de lo que es el cambio climático, porque de hecho dentro del seminario quizás nos toca a nosotros enfrentar el tema del cambio climático y sin ser nosotros grandes especialistas, por eso recurrimos a fuentes bibliográficas y vamos a hacer algunas consideraciones. Vamos, y de hecho revisamos el último informe del Grupo Gubernamental para el Cambio Climático a nivel mundial y donde se definen dos estrategias mayores. Hemos inferido 5 estrategias que se derivan de esas dos mayores y vamos a revisar rápidamente ciertas estrategias que se han aplicado a nivel mundial, pero para los que los tengamos en la mente, no es que sean directamente aplicadas esas acciones para el caso que nos concierne. Y ahí veremos en la cuenca hidrográfica del lago Maracaibo cuáles son los cuerpos de agua que están concernidos, los territorios afectados
y algunas estrategias implementadas, por eso decimos entre comillas, porque fueron implementadas, pero no para enfrentar el cambio climático, sino muchas décadas atrás. Y algunas estrategias que quedan también por implementar para, y veremos esas estrategias de protección, estrategias de retiro planificado, de adecuación y también, ¿qué más queda? De empezar a vivir con el agua y por último concluiremos. Entonces, simplemente para ubicarnos, está la cuenca hidrográfica del lago de Maracaibo, prácticamente al norte de, y prácticamente no, exactamente al norte de América del Sur. Y algo interesante de esta cuenca y del lago de Maracaibo, no solo es el más grande de América Latina y creo que él ocupa la posición 19ª a nivel mundial, sino que está entre los lagos más antiguos del mundo. Y hay otra anécdota singular, cuando uno ha visto, y estoy seguro que el auditorio lo ha visto, un pequeño video que han hecho de la simulación de cómo quedará el planeta dentro de 250 millones de años, donde volveremos nuevamente a una nueva Pangea y a un único océano. Casualmente, el lago de Maracaibo logra sobrevivir en esos 250 millones de años. Ya no va a abrirse al mar Caribe, sino asombrosamente a lo que hoy es el Océano Pacífico. Y eso es en términos de anécdota. Y ahí pasamos y miren, esta es una imagen muy importante elaborada por el grupo Climate Central, Coastal Climate Central, que se basa en los estudios del IPCC. Y esta es la primera imagen y la última que hemos tenido, y ustedes verán en rojo, de los posibles impactos que va a tener la cuenca hidrográfica por el incremento del nivel del agua, pero con habiendo sido modelada simplemente para un incremento de 3 pies prácticamente de 1 metro de altura. Y ahí estamos viendo muchas zonas rojas. Si lo llevamos a esta vista, vamos a ver todas estas elipses rojas que son los territorios, ciudades y asentamientos más afectados o que pueden estar más afectados por ese incremento del nivel del agua. Y miren, este estudio que ustedes ven ahí, la cita, el aumento en el nivel del mar ocasionaría la desaparición de las costas sur del lago, de la costa oriental y muchas ciudades como que están en este sur, Santa Bárbara del Zulia y Menegrande y Bachaquero, que están en esta parte desaparecerían. En consecuencia, estamos ante una situación y el caso de eso, por eso decíamos que era muy interesante. Pero bueno, antes de seguir, sí sería bueno precisar lo que es el cambio climático para la ONU y también ver ciertas cifras que nos hablan de la magnitud mundial urbana de este problema del incremento de las aguas. Para ello queríamos pues traer sí, a la presentación la definición de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre lo que es el cambio climático, sí, para tenerlo presente. Y bueno, ahí señalan que es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Eso es para que los tengamos presentes. Ahora bien, algo que es importante tener presente y por qué es la importancia también de comenzar con estas reflexiones que ya se han iniciado, es que según la ONU, para el 2030, aproximadamente el 60% de la población mundial vivirá en ciudades que están expuestas a graves presiones económicas, políticas y ambientales. Aproximadamente el 90% de las ciudades más grandes del mundo son vulnerables al aumento del nivel del mar. Y aquí tenemos que señalar que de esas 22, es que estamos moviendo aquí, de esas 22 megaciudades del mundo con una población de más de 10 millones de habitantes, 15 ¿sí? Están ubicados a lo largo de las costas del océano. Entonces es sumamente importante tener estas cifras para manejar el impacto a nivel del incremento del nivel del agua en las ciudades del mundo. Ahora bien, de las estrategias del cambio climático, hay dos estrategias que se infieren de este panel gubernamental de cambio climático, que es la mitigación, que no es otra cosa que la reducción de gases de efecto invernadero, y la adaptación. ¿A qué nos referimos con la adaptación? Bueno, según este panel intergubernamental, señalan que la adaptación se concibe como aquellos ajustes en sistemas humanos o naturales en respuesta a esos estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos
que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos, que en este caso pareciera que pudiéramos nosotros desde los países pues contrarrestar más bien o utilizar esa segunda estrategia que es la adaptación. Entonces, dentro de esa segunda estrategia, pues se trata de ¿qué? De convivir de alguna manera con esos impactos del cambio climático, que lo vamos a ver a continuación, en el incremento del nivel de las aguas, ¿sí? Ese proceso de adaptación que puede ser una reacción del organismo para ajustarse, en este caso el ser humano y, bueno, los seres vivos, y una acción para ajustar a un medio que puede ser distinto, obviamente, al presente, al anterior. Dentro de estas... Dentro de las recomendaciones estratégicas inferidas por ese panel intergubernamental del cambio climático, las relativas a la adaptación son la protección, lo que es el retiro planificado, lo que es la adecuación, desarrollos de ecosistemas y vivir con el agua. Entonces, a continuación vamos a presentarles muy brevemente ejemplos de estas... Mundiales, ¿no? Exacto, ejemplos mundiales de estas recomendaciones referidas a la adaptación. Y una de ellas, pues por todos bien conocida, que es el sistema de polders neerlandés. ¿Sí? Tenemos que recordar que los Países Bajos, pues siempre han tenido, o se puede decir que han tenido una lucha de sus habitantes contra el mar, por así decirlo. Y digamos que dentro de las dos principales ciudades, que son Ámsterdam y Rotterdam, pues se construyeron sobre ciudades ganadas al mar. Se señala que hoy en día los Países Bajos cuentan con 3.000 pólders, ¿sí? Que corresponden en este caso a la cuarta parte del territorio holandés. Veamos esta imagen, por ejemplo, en donde encontramos ese territorio ya con la utilización de estos polders o diques y lo que viene a ser los Países Bajos si no hubieran implementado, señalamos, si no hubieran implementado esos diques y polders. ¿Esto qué quiere decir? Que los Países Bajos han casi en un total aproximadamente de 7.500 kilómetros cuadrados que han ganado al mar, ¿sí? Se pudiera decir, ¿no?, que obviamente los habitantes de los Países Bajos son constructores de territorio, y yo creo que eso en la exposición internacional que hubo de arquitectura, exposición mundial de Hannover del año 2000, el pabellón de los Países Bajos representaba un edificio donde cada nivel eran territorios distintos, y hablaba muy bien de ese saber que tiene, de que son constructores de territorio. Perdón. No, adelante. Y creo que es importante puntualizar que a lo largo de la historia del país neerlandés o de los Países Bajos, pues ellos han sufrido una serie de embates dados por este crecimiento del nivel del agua, y es importante rescatar dos eventos. Uno que es de la década del siglo pasado, de la década del 20, cuando se construye ese famoso dique que tiene más de 30 kilómetros de largo. Luego se producen una serie de inundaciones en el 53 que también hicieron que entonces se desarrollara lo que ellos denominan el Plan Delta, que ese Plan Delta, después de 40 años de trabajo, pues, digamos, se materializa en una construcción de 13 diques. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de los Países Bajos siempre van a estar innovando en términos de tecnología para poder establecer, llamarlo así, un diálogo, o en este caso protegerse de este crecimiento o incremento, mejor dicho, del nivel del agua. Ahora bien, pasamos a otro ejemplo a nivel de protección que tiene que ver con el proyecto Big U, que lo está desarrollando casualmente la oficina que también tiene su nombre, BIC. En este caso, lo interesante de este proyecto, más allá de la envergadura de esos 16 kilómetros de costa, sí, a lo largo, o que incluyen a lo largo de la costa de Manhattan, pues ellos hablan de lograr una infraestructura sostenible, pero también en términos sociales. Entonces, no solamente es la conformación de una infraestructura que proteja de ciclones o
del crecimiento o incremento, perdón, del nivel del agua, sino también que le estamos dando o otorgando a la población en términos de sus necesidades sociales. Y entonces aquí vemos rápidamente cada uno de, si se quiere, de segmentos que están a lo largo de la costa, en donde, pues ahí vamos a ver, es un desarrollo, una construcción que va a estar en el tiempo, va a ser por etapas, y cada una de ellas, pues según lo que ha dicho la oficina, ha sido dialogada con las comunidades para ver sus necesidades. Y aquí lo vamos viendo ya mucho más detalle. La idea no es entrar a explicar el proyecto, sino a ver lo que se está haciendo. Estos son unos ejemplos en materia de cada una de esas 5 recomendaciones inferidas del plan o del panel gubernamental del cambio climático. ¿Sí? Algo interesante, por ejemplo, que podemos observar en este corte es cómo el dique, en este caso, pasa efectivamente a no leerse simplemente como una infraestructura de protección contra el incremento del agua, sino también como portadora de espacio público y de una habitabilidad y de requerimientos en términos sociales y ambientales. Ahora rápidamente también pasamos al sistema MOSE en Venecia. No sé si lo quieren agregar. No, simplemente no, el sistema MOSE bien conocido por todos y por algunos de los colegas de la red Urbanit, donde han desarrollado todo este sistema de protección controlada en función de la subida del nivel de las aguas, etcétera, etcétera, y como 3 de las bocas más importantes, o las 3 que entran y en cierta manera van a afectar el nivel de las aguas en la conocida Venecia, pues obviamente fue una obra que duró mucho en terminarse, muy cuestionada, problemática, etcétera. Pero aquí lo que nos interesa no tanto fijar posición en ese sentido, sino que hablar que hemos visto sistemas de protección como los diques para generar nuevos territorios en los Países Bajos, muros de protección para proteger lo que es Manhattan en general de lo que sería las subidas de las aguas, porque ese muro ya se está construyendo a 9 metros de altura. Creo que en el momento que ganó el concurso era 6 metros de altura, y luego les dijeron que tenían que subir de 6 a 3 metros, más 3 metros más para llegar a 9. Y este es un sistema también muy complejo, donde hay muchos componentes para la apertura y el cierre de la entrada de las aguas y su afectación a la histórica Venecia. Sí. En este caso, como bien decía Francisco, no queremos fijar posición. Parte de los cuestionamientos que se han hecho, más allá de, pues, del retraso, de la corrupción que ha podido haber, es lo que señalan los activistas medioambientales, que en el momento en que se cierra la laguna, el paso del agua, pues disminuye el oxígeno. De hecho, ellos han señalado que es por breves periodos y en épocas del año específicas. Sin embargo, también hay hidrólogos expertos italianos que han señalado que para que realmente sea efectiva debe estar cerrada por semana. Entonces, pues bueno, digamos que hay unas implicaciones también desde el punto de vista ambiental, y esto simplemente es para que vean cómo es el sistema en una de esas bocas. Y aquí nos pareció interesante mostrar que a finales del año, del octubre de 2020, de octubre de 2020, 2021, ahorita no recuerdo, pero señalan que esto fue cuando se puso en prueba lo que viene a ser el sistema MOSE. Y luego rápidamente vamos a ir pasando lo que es el retiro planificado, que es el caso de Yakarta en Indonesia, que es una ciudad, bueno, que está afectada por el fenómeno de la subsidencia y el incremento en consecuencia del nivel del agua. Aquí vemos, de hecho, es una de las ciudades que dicen que crece, que se inunda más rápido en el mundo. Que están hablando ahora que es 25 centímetros se hunde anualmente, o sea, una cantidad bárbara, y por eso lo del retiro planificado y la construcción de esta nueva capital en otra isla, adicionalmente de la capital de Nusantara. Exacto. Aquí vamos a ver rápidamente una simulación que se hizo por parte pues del Instituto de Tecnología para que vean la rapidez con la que ya para el 2050 el 95% de Yakarta estaría bajo. Y ahora pasamos a una tercera recomendación, que es la de la adecuación. Y aquí empiezan a surgir, que ya no es nuevo, lo que son las ciudades o sectores flotantes.
pues hay unas críticas también en términos de la propiedad pues de ese suelo en el cual se están emplazando, el pago de impuestos, etcétera. Tenemos, por ejemplo, el caso de Vic, nuevamente con Oceanic en Corea, en donde vemos el planteamiento ya de estas ciudades flotantes. De hecho, se habla de que, pues bueno, van a ser, o es posible que alberguen inicialmente a 12.000 personas en estas infraestructuras. También se cuestiona un poco de que estas ciudades flotantes están más bien dirigidas a niveles sociales altos, ¿sí? O en tanto para que vean lo que se busca. Y en el caso de la adecuación también tenemos obviamente el caso en Ámsterdam de este suburbio. Y ahora una cuarta que tiene que ver con los desarrollos del ecosistema, que es Casamance en Senegal, algo sumamente interesante lo que se está haciendo en lo que es la reforestación del mangle. Se dice que, bueno, que el avance del agua ha hecho que las tierras de cultivo se vuelvan inutilizables. Sin embargo, vemos que esto se produce, ¿por qué? Por el hecho de que hay una tala por parte de las personas para las construcciones, y eso ha hecho entonces que el mangle, digamos, el hecho de la disminución de superficie de mangle, pues no frena las inundaciones ni tampoco evite la salinización. Este es un caso muy interesante, porque siempre, de hecho, esta mañana, cuando Elizabeth respondía a una de las preguntas, hablaba sí que también nos hace falta mucho la cartografía, los sistemas de información geográfica sobre el medio rural. Y aquí ya no es tanto sobre un tema urbano, sino como lo acaba de decir Astrid, aquí son tierras cultivables las que se pueden venir y ver afectadas. Y y simplemente, perdón, porque además, realmente la frase debiera ir en las láminas siguientes, pero los mangles son capaces de almacenar 5 veces más CO2 que otros árboles, CO2. Pero dicen que si realmente no protegieran nuevamente y reforestaran las costas, pues Senegal perdería en los próximos 5 años la mitad de su tierra cultivable. O sea que el reto es enorme, y creo que hablamos anteriormente, Astrid y yo, creo que es un señor de origen sirio que vive ahí, ya han sembrado 150 millones de mangles y han participado más de 100.000 personas en esa reforestación. Así es, vemos parte pues, de la imagen, ellos sembrando el mangle, y la población. Algo sumamente interesante es que esta persona, que es el director de la Agencia Nacional de Reforestación, ha hecho posible que la gente tome conciencia sobre la importancia de sembrar el mangle, de reforestar, porque así como veíamos, primero frena la inundación, frena también, mejor dicho, lo que es la salinización, que afecta a los cultivos de arroz. Entonces, creo que no solamente el hecho de la mano de obra para sembrar estos 150 millones de mangles, sino también la conciencia que se le está inculcando a esta población del cuidado de esa red. Y finalizamos en términos de la otra recomendación, que es vivir con el agua, y ponemos estas fotografías de finales del 2019, cuando ocurrió esta inundación en Venecia, y en donde empezamos a ver este tipo de escenas en la cotidianidad de cómo es el comenzar a asumir quizás pues el tener que vivir con esto. Sí, esto prácticamente se repite todos los años. Creo que también al final del año pasado también se reprodujeron esas escenas, pero lo que dicen el grupo intergubernamental dice, bueno, pues habrá que empezar a vivir con el agua en estos casos, o acostumbrarse. No es solo Venecia, sino hay muchas otras ciudades del mundo, incluso dentro del propio, la cuenca hidrográfica que vamos a analizar, que los niveles de las aguas, incluso antes, cuando venía marea alta y por ejemplo, asentamientos palafíticos no habían sido calculados por la propia gente, de que podía llegar el nivel tan alto, pues en ciertos momentos vive bajo el agua. Eso sí, las viviendas la base es construida con mangle permeable, y en consecuencia el agua sube, inunda durante un tiempo, una semana o dos, pero luego desaparece entre los propios troncos de los mangles.
En fin, pero ya centrémonos entonces, obviamente no vamos a hablar de todos estos casos aplicados aquí, pero vamos a centrarnos en la cuenca hidrográfica del lago de Maracaibo. Ahí lo tenemos ubicado, marcamos en un puntito rojo lo que es la ciudad de Maracaibo para que lo tengamos en mente, algún dimensionamiento básico. Ya habíamos dicho que este es el lago más grande de América Latina, grosso modo puede tener 115, entre 115 y 120 kilómetros de ancho y casi 200 kilómetros hasta lo que sería el puente que une Maracaibo con el resto del país, que es un famoso puente construido también por Ricardo Morandi, el puente más grande que él desarrolló en los años 60 de casi 9 kilómetros de longitud. Pero aquí vemos también una vista que nos parece interesante porque estamos viendo aquí en el lago de Maracaibo y en su alrededor inicia o termina lo que es la más grande cordillera del mundo, que es la cordillera de los Andes, con sus dos ramificaciones. Tiene otra previa anterior que van hacia Bogotá y Medellín, pero esta es una llegando a Venezuela, donde se constituye la Sierra Perijá y lo que se llama propiamente la cordillera de los Andes. Esto es muy interesante porque aquí tenemos aguas calientes con aire muy fresco, incluso nevado, hay zonas nevadas, y en consecuencia va a tener un impacto en un fenómeno que luego les hablaremos. Pero está en la cuenca y desde el punto de vista hidrográfico, esto es lo que señalan los estudios, los hidrógrafos, los estudiantes, los que realizan estudios sobre la hidrografía, que la cuenca es básicamente esta que ven en azul, incluso penetra en lo que es hoy en día Colombia. Pero un fenómeno muy importante que se produce ahí es precisamente que es en el lago de Maracaibo donde se desarrolló la búsqueda, la explotación del petróleo durante muchísimas décadas. Y ahí ustedes pueden ver un tipo de petróleo y la edad de los yacimientos, no vamos a entrar en ello, pero para que vean ustedes que tanto en el lago como en su borde, sobre todo en la costa oriental, ha habido inmensas cantidades de petróleo y cabe recordar que de ese lago se extrajo el 60% de la energía que los aliados utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Por eso se apostaron en el Golfo, se apostaron submarinos alemanes para impedir la salida del petróleo venezolano hacia Estados Unidos y de ahí de Estados Unidos a su transformación a través de las refinerías para alimentar la energía de los países aliados. Pero simplemente para que veamos también no solo la significación histórica en cuanto a la vejez del propio lago, su magnitud, sino también en cuanto a la riqueza y el rol histórico que ha jugado. Entonces, estos son, yo diría, la mesa está servida. Aquí vamos a hablar de los cuerpos de agua que están concernidos en esa cuenca hidrográfica, los territorios que están potencialmente afectados y obviamente las estrategias multiescalares posibles. En cuanto a los cuerpos de agua, no vamos a entrar en detalle, pero no es solo lo que llamamos lago de Maracaibo, sino que está el propio Golfo de Venezuela, que es el que podría ser el principal enemigo en caso tal de un incremento del nivel de las aguas, porque es Mar Caribe, que estaría entrando por una pequeña barrera que separa, aunque sigue conectando lo que es el Golfo del lago de Maracaibo y haya distintas bahías, todos los ríos y lagunas que conformen la cuenca. Y los territorios potencialmente afectados son comunidades palafíticas, pero también la ciudad de Maracaibo, con 2,5 millones de habitantes, las ciudades de la costa oriental y del sur del lago, e incluso las instalaciones petroleras. Recordemos que en esa cuenca hidrográfica viven aproximadamente 5 millones de personas y las instalaciones petroleras obviamente es muy importante para la propia economía del país y en el lago se concentran más de 10,000 instalaciones petroleras con la explotación de más de 15,000 pozos petroleros y hay una red infinita. Nosotros normalmente en la jerga de Maracaibo lo llamamos el espagueti de los ductos de la explotación petrolera, porque están bajo el lago, hace falta un equipo de buzos extraordinariamente preparado para estar controlando permanentemente esas ducterías, cosa que no se está haciendo. Entonces, esas son las estrategias, pues obviamente vamos a ver que se requieren tanto estrategias territoriales como urbanas, pero también locales. Y vamos a ver, ya no vamos a ver el tema del desarrollo de ecosistemas, sino estos 4 de los cuales nos hablaba antes Astrid. Y fíjense, volvemos nuevamente
Las posibles zonas afectadas las vemos en rojo. Vamos a empezar por la parte de arriba. Esto es muy interesante porque estamos viendo que esta es lo que se llama la barra del lago, la que separa en cierta medida el Golfo de Venezuela del propio lago de Maracaibo. Y en los años 70 y 80 se habló de cerrar, construir algunos diques y cerrar el lago de Maracaibo por el nivel de salinidad perdón, que estaba teniendo. Esto es un tema de debate a no terminar. En la historia del lago de Maracaibo, en algunos, hace millones de años, estaba cerrado, luego se abrió, luego se cerró, y en el día de hoy está abierto por unas pequeñas entradas del lago. Entonces, en los años 70 y 80, para combatir otros fenómenos, y por eso hablamos del inicio de la presentación, esta que es muy importante, cuando busquemos soluciones al incremento del nivel de las aguas, consideremos los otros problemas que pueden haber en estos cuerpos de agua. Y se hablaba de construir un dique porque se estaba salinizando mucho, hubo un gran debate de cerrar o no las entradas, pero hoy en día con esta imagen producida por el informe, por el panel intergubernamental, pues nos demuestra que el agua, aunque se cierre aquí, nos va a entrar por todas partes. Todo esto rojo es que va a quedar bajo el agua. Y en consecuencia, cerrando aquí, resulta que el agua nos va a entrar por todos estos vasos intercomunicados de los cuerpos de agua que hablamos. Entonces, aquí nos vamos a aproximar. Esta es la entrada más grande que estamos viendo de fondo a lo que es el lago de Maracaibo. Por aquí entran los tanqueros y grandes tanqueros para ir a proveerse de gas y de petróleo. Y entonces, este es un tema ya delicado a la vez económicamente. Algunos hablaban de un sistema móvil de control tipo MOSE o de otro tipo, pero esto se planteaba al principio de los años del siglo XXI. Pero con esta última información obtenida del IPCC, pues todo esto es de cuestionar. Y aquí vemos las dos grandes entradas. Una entrada principal, que es las embarcaciones de gran calaje, las petroleras, los tanqueros petroleros, y una menor. Hay veces que se abre alguna otra con ciertos niveles de agua, pero ya simplemente calificarlas como menor. Entremos a esta grande. Mide 1.8 kilómetros. Esto es 2 veces de la entrada mayor del cuerpo donde se ubica el archipiélago realmente de Venecia, del doble que la entrada del Lido. Entonces, es un tema importante. Pero aquí ya vemos, y por eso le pusimos en pequeño, problemas que ya está teniendo el lago de Maracaibo de eutrofización, esto es excesos de nutriente. Hay aguas anóxicas, ya se habla que en el centro del lago, en un radio de 30 kilómetros, no hay vida, por también exceso de salinización del fondo marino y muchas veces de hipersalinización. En consecuencia, se está complejizando. De hecho, no es ya solo cerrar o no el tema para proteger del incremento del nivel de las aguas, sino que se van asociando otros problemas importantes. Aquí vemos en esta elipse unas manchas más oscuras, porque este es, y es que es más profundo porque hay que permanentemente estar dragando lo que se llama el canal de navegación, porque se sedimenta mucho y hay que estarlo dragando permanentemente y de por vida para que puedan entrar los tanqueros. Y esta es la segunda entrada, mucho más pequeña, de 450 metros, pero que equivale a la de Malamocco y Chioggia en el caso de Venecia. Y miren, aquí estas fotos, simplemente para mostrar algunos de los problemas que ya tiene presente el lago, una foto de la NASA del 2021, donde estamos viendo esta vasta dimensión de 200 kilómetros por 115, y vemos cómo se está produciendo la eutrofización, el desarrollo de unas algas que normalmente en la jerga común se llama ya lemna. Pero ahora veremos, ya hay áreas en el centro del lago de Maracaibo que decíamos no tienen oxígeno, por el fenómeno de eutrofización, ha contribuido por el exceso de nutrientes. Esto es, la mayor parte de las ciudades que están en el borde costero, en general no hay plantas de tratamiento y todos los residuos, las aguas residuales van a dar directamente al mar con exceso de nitrógeno, etcétera, etcétera, donde las algas fitoplanctónicas pues se encuentran con todo un potencial para desarrollarse. Y también hay un problema de hipersalinidad en consecuencia. Cerrar el lago, no cerrarlo, es una labor que si antes era compleja, nunca se llegaban a poner de acuerdo la decisión a tomar. Ahora
se viene a incorporar el problema del incremento del nivel de las aguas. Pero vayamos aquí a esta imagen. Fíjese, quiere decir que el Golfo penetra y va a barrer con la barrera de entrada y también más arriba. Entonces uno diría, wow, ¿será que hay que cerrarnos aquí? Y casualmente aquí se está construyendo, pero se paralizó por problemas de financiamiento, el segundo puente del lago de Maracaibo. Aquí en el sur vemos el primero, el de Ricardo Morandi, y este es un puente más largo de 10 kilómetros. Ya hay algunos que se están planteando, ¿será que hay que hacer un puente dique? Ya en los años 90, inicio del siglo XXI, hubo un gobernador que dijo, no, ya no van a entrar más tanqueros, sino que vamos a construir en aguas profundas del Golfo un puerto. Y lo que vamos a construir un gasoducto y un oleoducto que lleve directamente esos productos fuera del lago de Maracaibo, y pudiera ser que pensáramos en consecuencia en cerrar el lago en ciertos momentos, siempre con sistemas controlables, porque hay muchos pescadores que salen a pescar en el Golfo de Venezuela, incluso también por razones de tipo turístico, pero un sistema que fuera controlable. Pero prácticamente nos están arrinconando a que si cerramos aquí, todo esto puede, el nivel de las aguas subir, pero ya sí estaremos protegiendo la costa oriental del lago, que ahora veremos, y la gran ciudad de Maracaibo en ese sentido. Miren, entonces, se construye un dique, un muro manejable, controlable, pero hay en la costa oriental del lago se implementó desde hace tiempo también un muro de contención, una estrategia territorial. Y uno dirá, pero ¿y por qué? Bueno, precisamente aquí estamos viendo lo que es la costa oriental del lago, que nos asombra de esta imagen el hecho que ya pone inundable todo este sector, cuando de hecho existe un muro o el dique, un muro de contención o dique de más de 50 kilómetros de largo construido desde los años 30. No sabemos por qué lo ponen en rojo, no sabemos si están asumiendo, de hecho, la fragilidad de este dique que tiene por la falta de mantenimiento en los últimos 20 años, tanto preventivo como correctivo, pero este muro tiene un nivel promedio de 4 metros sobre el nivel de las aguas, o sea que bajo este modelo no estaría en riesgo, pero están asumiendo el hecho que se pudiera romper ese dique e inundar todas estas zonas. Y este es el fenómeno, este es toda el área implicada. Ahí hay 50 kilómetros prácticamente de dique protegiendo esas ciudades. Y aquí lo vemos con otra percepción. ¿Y por qué? Este muro fue construido desde ya en los años 20 se empezó a levantar un muro, pero no por las razones que vendrían luego. Por razones de explotación petrolera y de los pozos que están en tierra, se ha producido a la extracción de petróleo y gas y agua a la vez del subsuelo, pues se ha producido el mismo fenómeno que se producía en Yakarta, pero en Yakarta era por extracción de agua dulce, aquí era por extracción de petróleo y gas. Se ha producido el fenómeno de la subsidencia. En consecuencia, lo que ustedes ven de tierra, ya hay zonas que están a 12 metros por debajo del nivel del lago. Y en consecuencia, este muro se fue construyendo poco a poco, lo empezó obviamente la Shell, nuevamente la gente de los Países Bajos, pero construyó al principio un pequeño muro, pero no tanto para protegerse de la subsidencia porque no había habido suficiente explotación, sino para ganar tierra al mar, porque había muchos pozos próximos a tierra, pero sobre el agua, y preferían operar sobre tierra. Poco a poco se dieron cuenta, pocos años después, y ya se pusieron de acuerdo, en el año 37 le encargaron a la Shell de la construcción de un dique de más de 50 kilómetros de largo, la obra más importante de ingeniería en todo el occidente venezolano en esa época. Y fíjense, este es un poco el esquema, esta es una vista real desde ese muelle. Vamos a ver, esto es una foto real. Allá vemos las cabrias petroleras, vehículos que van pasando por la parte, no es una vía circulada, abierta al público en general, sino que de todas formas los vecinos pueden subir y pasearse en vehículo. Pero miren esto, lo que estamos viendo. Este es el nivel tope del muro, este es el nivel de las aguas del lago, este es el nivel bajo del muro, el 00, esto es, el muro está aquí, hasta aquí. Y entonces tenemos un dique que está sobre el nivel de las aguas entre 2 y 4 metros. Tenemos una subsidencia. Esto es por debajo del nivel de las aguas. La tierra está entre 4 y 12 metros por debajo del nivel de las aguas. Quiere decir que en realidad la altura del dique hoy en día está entre 4 y 12 metros. Pero fíjense una cosa, volvemos a decir, pues esta fue una gracia que le salió
a Venezuela, diría yo, a la cuenca hidrográfica, porque no era por asuntos del nivel, del incremento del nivel de las aguas, sino de algo paradójico, era por el descenso del nivel de la tierra. Es paradójico, pero muy interesante, pero ahora puede coadyuvar. Y aquí vemos una foto, y estoy seguro de que todos están centrando su imagen en ver esta sopa verde, la sopa verde como se le considera en la jerga popular a lo que es el fenómeno de la eutrofización del lago de Maracaibo. Pero no quiero que presten atención tanto a lo verde, sino a estas dos personistas que están aquí. Esta persona está directamente sobre el tope del muro de contención. Esta otra persona ya descendió un poco y ya vemos que está prácticamente 2 metros por debajo de esta persona. Y de aquí hasta esa persona hay prácticamente otros 2 metros. Luego, efectivamente, esta persona está 4 metros sobre el nivel del lago. Y vuelvo a decir, esta obra de ingeniería tiene aproximadamente 50 kilómetros, 103 diques internos, 34 estaciones de drenaje, pero está muy fragilizado porque hay abandono y falta de mantenimiento. No vamos a entrar en detalles, pero sí, fíjense que a partir del año 37 ya las compañías petroleras se pusieron de acuerdo para construir ese muro. O sea que es una obra gigantesca que data de hace muchas décadas. Pero otro tema de prospección, ya hemos hablado de diques, en el caso de diques manejables o puentes operables, en el caso de la entrada al lago de Maracaibo, del Golfo. Hemos hablado del dique que ya existe en la costa oriental y casualmente otra estrategia es subir el nivel de la ciudad. Y esto es lo que sucedió también en buena parte, ahora la veremos, en buena parte de Maracaibo, donde miren, en los años 70 y 80 se lanzó un programa de construir y de crear que todo el borde de la ciudad fuese un gran parque. Se llamó el parque o paseo del lago. Luego hubo otro proyecto que se llamó el proyecto Cota Cero, que era retomar esas mismas ideas para construir todo un borde de parques a todo lo largo. Ojo, pero para construir ese borde muchos problemas de tipo inmobiliario, muchos problemas de expropiaciones, etcétera, etcétera. ¿Y qué decidieron? Pues ganarle tierra al mar, al lago en este caso. Y construyeron una superficie de relleno que está hasta casi 2 metros por arriba del nivel del lago y de esta manera subiendo el nivel, pues hay esta franja que prácticamente es de 6 kilómetros. Ustedes ven todo de esta línea puntuada, todo esto fue un relleno y tenemos hoy en día un 6 kilómetros que están sobre el nivel del lago y esto equivale al 17% de la costa de Maracaibo. Nuevamente, se implementó una acción que no tenía nada que ver realmente con la subida del nivel de las aguas, porque en esos años no se planteaba el tema, sino simplemente para poder construir un parque costero a lo largo de los casi 30 y tantos kilómetros de la costa de la ciudad de Maracaibo, se subió el nivel para ganarle tierra al lago. Y fíjense, esto también puede coadyuvar para la ciudad, aunque solo es un 17% de la costa. Habría que prolongar el proyecto a todo lo largo de la costa para que este subir el nivel pudiera servir como una suerte de muro de contención. Y aquí ustedes ven todo a la margen derecha de esa línea amarilla, todo lo que fue ganado al lago, un ejemplo más cercano en lo que es un paseo del lago. Luego está el retiro planificado, también en la cuenca hidrográfica del lago de Maracaibo, ya no el tema de una gran ciudad como Yakarta, etcétera, pero también se ha optado por la estrategia de retiro planificado porque no tiene nada que ver con el incremento del nivel de las aguas, sino precisamente con el fenómeno de la subsidencia. Fíjense, nuevamente este es todo el área afectado por la subsidencia. Aquí vemos, se creó una empresa en el año 93, que eran los desarrollos urbanos de la costa oriental del lago, cuyo propósito era informar, alentar, etcétera, etcétera, pero sí también movilizar a más de 70,000 personas tierra adentro, porque toda esta área estaba sujeta a los fenómenos de inundación, que lo estamos viendo casualmente en esta representación más reciente del panel intergubernamental para el cambio climático. Y miren, lo que están haciendo es mover hacia 2 lugares, lo que se llama la ciudad El Danto y la ciudad del Menito, movilizar a 70,000 personas hacia esos lugares. Bueno, esto es un proyecto que ya se inició en este siglo, y aquí vemos algunas imágenes de lo que es dentro de la ciudad del Danto,
un conjunto habitacional de más de 1000 viviendas, creo que por ahí tenemos una imagen. Luego se han seguido construyendo en el mismo Danto, pero esta solución de viviendas unifamiliares aisladas. Pero en el caso del Menito, se están construyendo más de 800 edificios para llegar a un total de 12.000 apartamentos, que multiplicado por 5, por 4, andamos ya por los 60.000 habitantes, más los otros, prácticamente estaríamos desplazando. Como ven ustedes, este es el desarrollo de la ciudad socialista Fabricio Ojeda, en lo que se ha dado en llamar la ciudad del Menito, donde se desarrollaron bloques multifamiliares de 4 pisos por una empresa iraní. Pero como estamos viendo también, no ha sido tan exitosa. Miren, toda esta zona de edificaciones construidas están abandonadas. Esto es, nunca se siguieron, fueron asignadas, no fueron concluidas, etcétera, etcétera. En consecuencia, esta es una vista impresionante, pero están también todas estas unidades que no se han terminado. En general, si bien el gobierno habla de ciudades, realmente no son ciudades, son asentamientos ubicados en un territorio no muy bien conectados entre sí, con débiles equipamientos, débiles infraestructuras, pero bueno, pero ya puede haber cabida para una población aproximada de 70.000 habitantes. No sabemos y no existen estudios para ver si realmente las personas que estarían supuestamente afectadas por la subsidencia son las que se han ido a vivir acá o son gente proveniente por razones de tipo político de otras regiones del Estado o del país inclusive. ¿Y qué ha pasado con sus instalaciones que tenían en la zona de subsidencia? Siguen siendo propietarios, etcétera, etcétera. Y la tercera estrategia de la que vamos a hablar es, y era el tema central al inicio, cómo quedan los asentamientos palafíticos. Pues miren, o desaparecen o flotan. Y aquí cabe decir que hay 3 tipos de localizaciones para los pueblos palafíticos. Vemos una en el norte, el sur, y otra en el este, porque tienen organizaciones distintas y probablemente requieren intervenciones, acciones distintas. Aquí estamos viendo la del norte, que la del norte va a ser fuertemente impactada porque el Golfo acabará con esta barrera de protección y penetrará, y luego los del sur y el este. Ojo, aquí hay unas grandes ciudades, relativamente grandes ciudades, que no tienen ni muro de protección, pero no vamos a hablar de ellas porque ya recurriríamos quizás a una estrategia que hemos hablado de cómo protegernos, de cómo, ¿cuál era el nombre real de la primera? Protección. Protección. Pero entonces estos son asentamientos palafíticos, pero de organización distinta. Ahí lo tienen ustedes en una representación. En las partes del norte son más bien de un modelo disociado, disperso, son casas aisladas, pero muy relacionadas entre sí, porque siguen un principio de matrilocalidad. Los hijos se ubican alrededor de la casa de la madre, pero separados, sin estar conectados. Y en consecuencia ahí pudiera ser que utilizásemos el sistema de flotación. El decir que se vaya a vivir a la tierra, son tierras de mangles, hay problemas en consecuencia de mosquitos, etcétera, y su ubicación originaria, esto es un pueblo milenario. Estos son habitados por poblaciones primigenias. De todos los pueblos palafíticos que vimos en el lago, este es el único de poblaciones primigenias y en consecuencia milenaria. Entonces, se asentaron en el agua precisamente por los muchos mosquitos que existen en la zona de mangle, pescaban directamente, entraban en su casa y ya prácticamente sobrevivían en ese sentido. Entonces, estas son algunas vistas de ese modelo disociado disperso que uno dice, lo que se puede hacer aquí es los equipamientos públicos, que hay una inversión del gobierno para hacerlos flotantes, pero obviamente todos los palafitos individuales no les va a quedar sino a la propia gente el subir de nivel. Y es una práctica que ellos han desarrollado durante la vida. No eran estos los mismos palafitos de hace 500 años. Esto es una alarma para saber cómo estamos de tiempo, pero les va a quedar a ellos porque difícilmente habrá financiamiento. Estas son algunas vistas. Luego nos vamos al sur. De hecho, hace poco, en 2020, se terminó una película que se llamaba sobre la desaparición prácticamente de Congo Mirador, un pueblo palafítico del sur, que por razones, fíjense, en el caso de los campos petroleros, de la situación petrolera que hablamos, era un fenómeno de subsidencia. Aquí se está produciendo un fenómeno que es el de sedimentación de los pueblos palafíticos, con lo que conlleva su migración. Esta es una película elaborada por una directora venezolana. Aquí vemos un pueblo, precisamente el Congo Mirador, donde dicen en la película que ya apenas quedan 5 palafitos habitados por el fenómeno de la subsidencia.
y estos son otros cuerpos palafíticos. Y ya los del este tienen estructura urbana, están conectados y en consecuencia de aquí la solución es distinto. ¿Qué se va a encargar el gobierno? De levantar las calles centrales, pero los puentes que conectan, ¿quién se responsabiliza sobre eso? Entonces hay un problema muy serio también, es decir, si viene inversión gubernamental, ¿cómo hacemos cuando están interconectados, prácticamente urbanizados, estos pueblos palafísticos del este del lago de Maracaibo? Y aquí tienen algunas vistas. Y es un modelo asociado con esos puentes comunes entre ellos. Entonces, llegamos básicamente a las conclusiones y fíjense, entonces, las estrategias de adaptación, como hemos visto, son multiescalares, en el caso de la cuenca hidrográfica, multiescalares, estrategias diferentes, singulares las soluciones que tienen que ser ante la singularidad de los problemas, pero obviamente también vamos a enfrentarnos al hecho concreto de que una acción que pueda favorecer o mitigar o en todo caso adaptarse al incremento del nivel de las aguas puede ser concurrente con otras soluciones ya tomadas para enfrentar otra serie de problemas que se han presentado a lo largo de la historia en el lago de Maracaibo. Y es por ello fundamental que ya en esa cuenca existen dos grandes problemas: la subsidencia y la sedimentación, pero desde el punto de vista de lo que hemos hablado en el hoy día, pero desde el punto de vista ambiental, la eutrofización, la salinización y la pérdida de oxígeno en el agua son gravísimos problemas, y en consecuencia hay que pensar las estrategias y soluciones de manera integral, no solo para enfrentar el nivel de las aguas. Así es. Entonces, en cuanto al fenómeno de la subsidencia, pues bueno, como bien dice ahí el texto, no tiene que ver con un incremento del nivel de las aguas, pero sí con un descenso del nivel de la tierra. Entonces, bueno, esto ya lo veíamos a lo largo de la presentación, a las actividades petroleras en las que está asociado. Para enfrentar este fenómeno de la subsidencia, pues se han implementado con anterioridad dos estrategias que son complementarias coadyuvantes, que tienen que ver con la protección, que es la construcción de ese muro de contención que ya bien explicó Francisco, y lo que tiene que ver con el retiro planificado de los asentamientos del Danto. Y ahora en el tema de la sedimentación, pues es un fenómeno que ha afectado a las comunidades palafíticas, que bien como ya señalaba y explicaba Francisco, están ubicadas en la desembocadura de los ríos y riachuelos, que tiene que ver en el entorno de la laguna de Sinamaica, pero algo que a nosotros nos interesa también pues traer a esta presentación es lo del desplazamiento de esos asentamientos, en este caso el caso del Congo Mirador, y pues lo que está en paralelo, si bien hay un abandono de esta zona, por otro lado, pues vemos que es visitado por miles de turistas al año para observar que ese fenómeno del relámpago del Catatumbo. Sí, este fenómeno del relámpago del Catatumbo se manifiesta casi cerca de 300 días al año y posee el récord mundial de la zona con mayor número de centellas por kilómetro cuadrado. Algo interesante que menciona National Geographic es que es una aparición extraordinaria, tan extraordinaria que puede perfectamente convertirse en el primer fenómeno atmosférico declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. Y por el otro, algo que también nos interesa resaltar es que regenera el 10% de la capa de ozono, ¿sí? Por otro lado, también es importante hablar en las conclusiones de que en una primera instancia el incremento del nivel del agua puede ser beneficioso para estos pueblos donde hay un problema de sedimentación importante, ¿sí? Aunque estrategias de dragado de los afluentes evaluados ambientalmente pueden mitigar esa sedimentación, pero de igual forma tenemos que empezar a reflexionar sobre esas estrategias que tienen que ver con qué, con el desarrollo de ecosistemas, como lo veíamos en el caso de Senegal, la reconversión a educación prioritaria de los equipamientos públicos, ¿sí? Esto es que, como bien ya señalaba Francisco, el convertir estos equipamientos en establecimientos flotantes. Y finalmente, pues bueno, es importante señalar que hasta la fecha no existe a nivel nacional y escenarios formulados ni simulacros realizados, salvo las efectuadas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático.
Entonces, es importante para nosotros y es altamente también preocupante el hecho de que el muro de contención de la costa oriental del lago, pues, se encuentra adolecido por esas décadas en las cuales no ha habido como tal un mantenimiento preventivo y correctivo. Y finalmente, que la sedimentación que presentan esos pueblos palafíticos, pues tampoco ha sido abordada. Inclusive la desaparición de algunos de ellos es muy probable, como ya señalaba Francisco, y que este fenómeno tampoco está siendo abordado y pues mucho menos en lo que tiene que ver con el incremento del nivel del agua. Y simplemente para finalizar, esto que estamos viendo acá, o sea, y lo que hemos mencionado desde el inicio, y por eso quisimos traerlo ampliado, esta visión de la cuenca hidrográfica, porque para enfrentar el tema del incremento del nivel de las aguas, hemos visto que son situaciones todas muy distintas, territorios, ciudades, asentamientos palafíticos, instalaciones petroleras, pero a la vez ya pueden haber medidas que se tomen que pueden coadyuvar algunos de los problemas ya presentados, pero en algunos casos se puede oponer a algunos de los problemas ecológicos que ya existen en el lago y en la cuenca del lago de Maracaibo. En consecuencia, las soluciones son muy complejas. Estábamos hablando desde hace días, Astrid y yo, y decíamos, wow, el tema de las dos estrategias que uno infiere del informe de la Comisión Intergubernamental del panel para el cambio climático, o mitigar o adaptarse, la verdad que la adaptación, simplemente examinando este caso concreto de la cuenca hidrográfica, se ve tan compleja, tan costoso, tan singular y a la vez multiescalar y que involucra contextos de la administración distintas que uno dice, wow, como que es bueno realmente tomarse en serio el abordar el tema de la mitigación, sin descuidar el de la adaptación, pero es tan complejo que casi pareciera que pudiera ser más sencillo a nivel nacional el enfrentar el tema de la mitigación. En consecuencia, obviamente esta ponencia no tenía esa responsabilidad de dar soluciones, simplemente es un estado del arte de lo que es la cuenca hidrográfica del lago ante el incremento del nivel de las aguas, pero también considerando no solo razones históricas que ya implementaron, que permitieron implementar algunas acciones que van en el sentido de enfrentar el nivel de las aguas, pero involuntariamente, pero también para mostrar que existen gravísimos problemas ecológicos ambientales en el lago de Maracaibo y que la solución obviamente se torna muy compleja. La mitigación sigue siendo una estrategia fundamental y la adaptación la vemos tan compleja que casi parece mejor apostar por la mitigación. Eso sería todo. Gracias.